La semana pasada se nos cortó la transmisión a la mitad y lo pude editar en la casa y unirlo. El video que les mandé el lunes en YouTube, no hay corte, está todo corrido. Lo pudimos editar, esperamos que todo salga bien. Y bueno, también damos la bienvenida a los que nos ven por Facebook. Que Dios les bendiga donde quiera que estén. Un saludo y un abrazo desde su iglesia Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Bueno, ¿cómo están, hermanos? Bendecidos. ¿Hubo batallas esta semana? Bastantes. Más de las normales a veces, ¿verdad? Pero siempre va a haber batallas. Siempre va a haber batallas. Nosotros estamos viviendo ahorita unas cosas ahí también tremendas. Están siendo un poco difíciles. Su servidor ha llorado, pero el Señor nos está sosteniendo, gracias a Dios. Y a veces sí, yo lo decía mi hermano Víctor el miércoles que predicó, dice, es difícil es poder estar aquí arriba, dice, digo yo a veces, ahora imagínate estar con batallas allá afuera y poner acá y la cara de que todo está bien, es complicado, pero no siempre todo está bien y a veces es bueno, es normal, no siempre va a estar todo bien. Va a haber batallas, va a haber luchas, pero nuestro camino en el Señor, ese no se debe de desviar. Nuestras circunstancias no pueden determinar si hoy sigo a Cristo o no. Cuando todo está bien, lo sigo. Cuando me va mal, me alejo de Cristo. No, al contrario. Yo le decía a alguien de la semana, no sé si fue a Jesús, que le comenté, le dije, el cristiano siempre tiene motivos para buscar a Dios. Siempre. ¿Por qué? Si le está yendo muy bien, ¿por qué hay que buscar a Dios? Para darle las gracias. Señor, gracias, estoy bien de salud, estoy bien de dinero, tengo trabajo, tengo un buen matrimonio. Gracias, Señor. Hoy menos que nunca te voy a dejar de buscar porque quiero agradecerte tanto, ¿verdad? Si está yendo mal, hay que buscar al Señor. Señor, necesito de ti, me está pasando esto, Señor, solo no puedo. Entonces, el cristiano no tiene motivos, hermanos, para alejarse de Dios. Nunca hay un buen motivo. Si alguien me dice, pastor, yo tengo un buen motivo para alejarse de Dios, no se lo compro. Se los digo. Porque, como lo decía hace rato, en nuestras debilidades, su poder se perfecciona. Se te muere alguien, todos nos vamos a morir. Y no fue culpable Dios. ¿Sí? Al contrario, si ya murió en Cristo, gloria a Dios, ha librado la buena batalla. ¿Verdad? Así que todo hay un propósito en esta vida, mis hermanos. Todo. Hay personas que en la enfermedad han conocido y han llegado a Cristo. Pastores que algunas no han sanado, pero sanaron su alma, y eso es lo más importante. ¿De qué te sirve un cuerpo sano en el infierno? Mejor morir de cáncer, pero irte para el cielo. Decida de lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más importante, tu cuerpo o tu alma? Tu alma. Tu alma. Si Dios quiere que salga el cuerpo, gloria a Dios. Pero si no lo quiere, gloria a Dios. Lo importante es salvar mi alma. ¿Sí? Porque el tiempo del mundo, hermanos, es así. 80, 100 años, los que me digan, es así. Comparado con la eternidad. ¿Amén? Bueno, vamos a entrar de lleno al tema. El título, ¿qué tan grande es tu visión? Y me decía mi hermano, pues la mía no mucho, porque me van a operar de las cataratas. A mi hermano Juan Carlos, también que estamos orando por él, lo operaron de un ojo, ahora va el otro, dice. Muchos pasamos ya por eso, llegando a cierta edad también. Pero hoy no vamos a hablar de esa visión, de lo que tú puedes ver. Y hoy vamos, hermanos, a comenzar una serie de mensajes. No estoy todavía seguro si van a ser nada más 2 o van a ser 3, que tienen que ver con esto, con el poder de lo que vemos y con el poder de lo que no vemos. Con tener esa posibilidad de ver mucho más allá de lo que normalmente vemos. Y de ver lo que sí tenemos que ver y no lo que no tenemos que ver. No sé si me está pasando de repente, hay gente que va a hacer algo, todavía no lo hace y ya está viendo lo que no tiene que ver. ¿Sí? Un ejemplo, les voy a poner, no sé, oye, vamos a ir a la playa el domingo. Híjole, sí, estaría padre. ¿Y qué tal si me pica un animal en el agua? ¿Y qué tal si me muerde una mantarraya? ¿Y si el sol me quema? ¿Y se me irrita? Todavía ni bajo. Está viendo lo que no tiene que ver. ¿Sí? Entonces, algunos recordarán esta parte de las Escrituras, donde yo creo que todos conocemos esta historia, ¿verdad? Cuando Jesús está en la barca con sus apóstoles
y empieza la tormenta a todo lo que da, la barca empieza a moverse y se mueve, y de repente ellos están preocupados. Dicen, si Jesús hubiera venido con nosotros, esto no estuviera pasando. Y de repente a lo lejos ven una sombra parada en el agua, y cuando se asoman, puede estar parado en el agua, y se dan cuenta que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ellos todos voltean y ven a Jesús ahí parado. Entonces, ¿todos recuerdan esta parte de la historia? Y cuando ellos ven a Jesús, Jesús le dice a Pedro, baja de la barca, Pedro, baja de la barca y camina hacia mí. Yo te pregunto, ¿qué harías tú? Solo, bájate de la barca y camina hacia mí, adentro del mar. Porque todos criticamos a Pedro. Ay, ese Pedro le faltó fe. Ajá, a ver, yo te quiero ver a ti. Rumbo a la roqueta, a ver, hermano Víctor, bájese de la lancha de cristal, caminen. No, póngame primero el tanque, aunque sea el visor, porque así nada, no, ¿verdad? Pero eso le dice Jesús a Pedro, bájate de la barca y ven hacia mí. Entonces Pedro camina. Ojo con esto, qué increíble. Pedro camina siempre y cuando tiene su mirada puesta en Jesús. Y Pedro da pasos. Todo en contra de la física humana. Pedro da pasos en el agua, pero sí le está viendo a Cristo, ¿sí? Pero cuando él empieza a tronar, el viento empieza a hacerse fuerte. Entonces Pedro, después de estar viendo a Jesús, hace esto: voltea a ver los truenos, le espanta el viento, quita su mirada de Jesús, ¿y qué pasa? Se hunde, ¿verdad? Se hunde. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Cuando tú tienes la mirada puesta en Cristo, está tronando, está el viento, está el agua, no me preocupa nada. Mi mirada está en Cristo. Yo voy a poder seguir. Pero cuando usted empieza a saber, híjole, ya me falta dinero, híjole, me quedé sin trabajo, y ya me enfermé de esto, ya te empiezas a hundir. Porque tu mirada ya no está en Cristo. Tu mirada está en las circunstancias que te rodean. Y hay frases, no sé si a ustedes les ha pasado, hay frases en la Biblia que a veces te llegan, si tú las analizas bien, te llegan dudas. Y a mí hay una frase que me llenó de preguntas, y algunas de esas frases está en esta cita. Y empiezo por esto, fíjense bien. Mateo, capítulo 14, versículos del 28 al 30. Y ahorita van a ver la frase. Mateo 14, del 28 al 30 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Ojo, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento, ¿qué pasó? ¿Cuándo no tenía miedo? Cuando estaba viendo aquí. Pero ¿qué dice aquí? Al ver que el viento, ¿ahora qué pasó? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: sálvame, sálvame. Ok. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya, gracias, Juan. Entonces, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. Fíjense bien, ahora, ¿cuál es la frase a la que yo me refería? Vean nada más el primero y la mitad del segundo párrafo. ¿Pero al qué? Ver. ¿Qué es lo que dio? Pregunta. ¿Los vientos se ven?
¿Qué se siente? Los vientos se sienten. Pero ¿qué dice aquí? Al ver. Y o sea, hay cosas como que el que escribió ahí no escribe medio lógico, ¿ah? Porque el viento no se ve. Y dice, pero al ver el fuerte viento. Muchos dicen, ahí pastor, ahí está mal escrito, ahí tenía que decir, pero al sentir el fuerte viento, tuvo miedo, ¿verdad? Y no dice así. Entonces, quizás eso hubiera sido lo más correcto, al sentir el fuerte viento. Porque los vientos ya los sintió desde que se bajó de la barca. ¿Estás de acuerdo? Se baja de la barca y él ya sintió el viento. Por algo ahí dice, al ver el fuerte viento. Pienso que hay un momento donde Pedro ve, hermanos, lo que no tenía que ver, ¿sí? Y se puso a mirar los vientos. Y aunque no se ve, él empezó a ver fantasmas donde no los había. El viento es algo normal, ¿cierto o falso? Es algo normal, es algo parte de la naturaleza. Pero él volvió a ver cosas que no tenía que haber visto. Quizás empezó, como algunos de nosotros, empezó con cosas como, es que me va a salir mal si lo hago, ¿verdad? Es que esto va a hacer que me hunda. Oye, ¿por qué no empiezas tu negocio? Ay, es que voy a invertir y si no vendo, voy a perder mi dinero. Está viendo lo que no tiene que ver. ¿Qué locura estoy haciendo? Yo me imagino a Pedro que llegó un momento y dijo, ¿pero qué estoy haciendo? Los mortales, los seres humanos, no podemos caminar sobre las aguas. Y al pensar en todo lo negativo, hermanos, y que está en contra de la lógica, porque no tenemos un Dios que no va con la lógica humana, ¿están de acuerdo? Hay enfermedades que el doctor dice, Señor, su enfermedad es incurable. Y de repente, ¿qué hace Dios? Te sana. Y hay médicos que te dicen, yo no sé, ¿usted cree en algo? Sí, doctor, creo en Dios. Y dele gracias a Dios porque no sé cómo, pero se curó. ¿Verdad? Ese es nuestro Dios de lo imposible. Pero el ser humano tiene una lógica que no va con la de Dios. Así que fue cuando Pedro comenzó a hundirse, porque vio lo que no tenía que ver. Por eso yo pienso que cuando tú y yo caminamos en Cristo, hermano, debemos de saber hacia dónde estamos mirando. ¿Sí? Porque si tú pones la vista donde no la tienes que poner, tu mente se va a llenar de cosas que van a afectar tu caminar con el Señor. Te pongo un ejemplo. Tú cuando vienes aquí a la iglesia, ¿a qué vienes? A escuchar la palabra, a dejar que Dios hable a tu corazón. Y si yo veo que el hermano José Juan no me saludó, y por eso me voy a ir enojado y triste hoy, cumplí el propósito de mi visita a la iglesia, ¿no? Si yo veo que gente trajo a Torre y no me invitó ni un vaso, me voy a ir triste o enojado de aquí, porque era mi propósito de la iglesia, venir a ver si él se me daba a Torre. No, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, hermano, que perdemos el objetivo a lo que venimos. Decía mi hermano Bernardo la semana pasada, nosotros no venimos a buscar novia o pareja, venimos a escuchar la palabra de Dios. Porque al rato no te hace caso la hermana y ahí me voy todo decepcionado de aquí, triste y deprimido. Y la oye, ya soy como los del cine, hermano, cuando van los jóvenes así de los papás. ¿Y de qué trató la película, hija? Se queda a pensar, porque fueron a todos menos a ver la película. Así pasa con los cristianos. Casi como decir, a ver, hermano, ¿de qué trató la prédica el domingo pasado? Ay, no, es que estaba viendo allá que la hermana nomás me hacía y me sacaba el ojo y me decía, no se concentró en la prédica, ¿sí? Algunos jóvenes, voy más allá, hay iglesias que las ocupan como club social. Oye, el domingo entonces en la iglesia, ¿ah? Y de ahí, ¿qué se va a hacer el domingo? ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿Qué se va a hacer? Como dicen los del norte, ¿se va a hacer o no la carnita asada? Y están en toda la semana planeando el convivio del domingo. La iglesia solo es un puente para vernos, nada más. Y iglesias que se convierten, hermanos, en club social. Yo sigo muchas iglesias y las sigo para aprender lo bueno y lo malo.
Y digo, esto yo lo tengo que hacer. Y luego digo, esto no lo tengo que hacer. Y hay iglesias donde veo fotos de convivios y fiestas y la playa y la alberca y comida y baile y concurso. Y no veo a nadie estudiando la Biblia, nunca hay una foto. Son clubes sociales disfrazados de iglesias. Perdieron el objetivo, la visión. Cristo, Cristo, solo Cristo. Esa es la visión de la iglesia. ¿Quieres hacer un club social? Hazlo. Réntate un salón de fiestas, compra globos, compra sonido, compra una barra de buffet, que Pablo te haga los guisados, sirve que lo alivianas, y haces una fiesta, y haces un salón de convivencia. Pero por si no lo sabían, esto no es un salón de convivencia, es una iglesia. Y claro, yo no digo que no, hemos convivido y podremos convivir, pero no es el objetivo principal. Aquí lo principal es conocer. Decíamos, cantábamos hace rato, quiero conocer a Jesús. Eso es lo que tú y yo queremos, conocerlo más, conocerlo para que Él nos enseñe a caminar en esta vida. Amén. Así que eso tenemos que hacer, ¿sí? Que nuestra mente, hermanos, no se llene de cosas que afectan nuestro caminar en el Señor. El otro día leía a un escritor muy famoso que hacía una pregunta en uno de sus libros, y era esta, anótenle: ¿qué dejarías a la siguiente generación si tú te mueres mañana? Yo la leí y me quedé, me puso a pensar mucho. ¿Qué dejarías a la siguiente generación si tú te mueres mañana? Y a mi juicio creo que es una pregunta muy interesante, hermanos. Y creo que todos aquí nos deberíamos hacer esa pregunta. Si yo me muriera mañana, ¿qué voy a dejar? Y no me digas, una casa, un terreno. No. ¿Qué vas a aportar a la siguiente generación? Yo me he preguntado eso, créanme, muchas veces. ¿Qué pensaría o qué diría la gente de mí si yo mañana muriera? ¿Qué hacemos en un velorio? ¿De quién hablamos? Del muerto, ¿ah? ¿Qué hablarían de mí ustedes en mi velorio? Me he preguntado. ¿Qué hablaría mi familia de mí en mi velorio? ¿Qué hablarían de ti, tus conocidos, en tu velorio? Yo te invito a que lo analices. ¿Qué piensas que tus seres queridos pondrían en tu lápida si tú mañana murieras? ¿Han ido al panteón todos, me imagino, alguna vez? Les ha tocado ver esos letreros: a nuestra madre amada, ¿no? Otro, no sé, alguien que me diga alguno por ahí que haya visto: a mi padre que tanto nos dio de parte de tus hijos, ¿no? Mi esposa le puso a mi suegra: mas a todos los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. ¿Alguien que me diga alguna? He peleado la buena batalla. Gloria a Dios. ¿Qué diría la tuya? Jóvenes que hoy están aquí, ¿cuántos jóvenes hay? Eso, mi hermano Víctor es el primero. Jóvenes, les hago una pregunta a los jóvenes, Si tu papá o tu mamá muriera mañana, que obvio, no lo deseo, pero si pasara, si tus padres murieran, les pregunto a los jóvenes que están aquí hoy, incluyo a Axel, ¿podrían sobrevivir con lo que ya saben hacer? ¿Podrían sobrevivir con lo que ya saben hacer? Porque hoy tu papá y tu mamá te llenan tu refri, te pone tu plato en la mesa, pero mañana, porque es un ejemplo, papá y mamá ya no van a estar. ¿Podrías comer, vivir, rentar, pagar agua, luz, internet con lo que ahorita sabes hacer? Porque hasta ahorita no he encontrado un lugar donde diga, se contrata persona que sepa estar en el celular todo el día, 10,000 diarios. Urgente, necesitamos 3 TikTokers para mañana, 2 YouTubers. Digo, no me ha tocado, a lo mejor ya existen, hermana, yo no le digo,
medios despistadores. Si existe, me avisan, pero hasta ahorita no lo he visto. Se necesitan 6 personas que puedan estar en Facebook todo el día, 4,000 de 5 a 8. No, ya tuviéramos varios millonarios aquí, ya viéramos ahí afuera puro Mercedes, pura moto, ¿qué hermano? Honda, Kawasaki. No, pero no. Así que ya los puse a pensar. Pregunta: ¿podrías, joven, vivir o ganar dinero con lo que ya sabes hacer? ¿O terminarías como un vagabundo viviendo bajo un puente porque quizás hasta el día de hoy todavía no sabes hacer nada por tu cuenta? Ahí en su humilde casa les decía que esta semana, llevamos 2 semanas, ya me hicieron eternas, han estado arreglándonos unas cosas, la cocina, y las personas que van a trabajar llevan a su hijo. Hace como, ¿cuántos años tiene que nos hicieron al cuarto? 3 a 4 años, ¿sí fue? Como 4 o 5 años. Ese muchacho era un niño más pequeño y él fue el que nos instaló la tabla roca con su papá. Hoy ya es un joven más grande y él dice: yo sé hacer muebles de tabla roca, trabajo carpintería, trabajo plomería, trabajo albañilería, trabajo vidrio y aluminio, lavo rotoplas y lavo cisternas. El joven ha de tener como 18, 20 años. Y estoy hablando que cuando nos hizo la tabla roca de arriba tendría 14 o 15. Ese joven, si se muere hoy su papá, él no va a sufrir. Sabe hacer de todo. Sabe hacer de todo. En la semana, la semana platicaba con él y le dice: fíjate que yo admiro mucho a Emanuel y a Yeshua, porque ellos se van con su mamá a vender tamales y chilates y no tienen un puesto, se van a caminar casa por casa y no están bajo una sombrita ahí con un ventilador, no, andan en el sol y les sudan. Y yo me imagino que han visto acá y hacer los tamales o el chilate, ¿no han visto? El chilate, lo saben. Yo te puedo asegurar que Dios no lo quiera, Cali falla o Julio falla. A ver, abuelita, ya más o menos le agarré la onda, cómo preparo el chilate, y me voy, vámonos, Yeshua. Se va a ir de manera y eso, porque su mamá ya le enseñó. ¿Sí? Y yo creo que todos los padres creo que hoy tenemos que reflexionar. ¿Cómo estamos dejando a nuestros hijos? ¿Los estamos dejando ya preparados? Porque si a veces por decir los amo, les soluciono toda la vida, hermanos, lejos de estarles haciendo un bien, les estamos haciendo un mal. ¿Sí? Yo siempre lo he dicho, yo le agradezco a mi papá las cosas que me enseñó. Desgraciadamente me enseñó las cosas que yo no hubiera querido aprender. Me enseñó todo lo de mujer. Me enseñó a planchar, a coser, a lavar. Yo hubiera querido que me enseñara a poner un socket, aunque sea de cable, ya no sé. Y él a veces se ríe y dice: tú pareces mujer, sabes hacer todo. Luego le digo: no, mira esta mancha, quítasela así con vinagre. Y dice: sabes todo de ropa, dice, te queda mejor la ropa planchada a ti que a mí. Porque mi papá me enseñó. Porque mi papá dice: en lo que yo arreglo el cable, tú lavas la ropa. En lo que yo pongo este cemento, tú planchas. Digo, se lo agradezco. Porque al final de cuentas, por ejemplo, mis hermanos no saben hacer una de las dos cosas. Y yo me gané ahí. Pero, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y eso es algo que yo creo, quiero que hoy todos los que somos papás lo reflexionemos, lo analicemos. Algunos dirán: bueno, pastor, yo estudio. Algunos jóvenes: yo estudio, yo voy a la escuela, y es por eso que de momento mis padres me mantienen, porque yo me dedico a estudiar. Ojo, no se confundan. Esa no es la pregunta. Yo dije: si por alguna razón ellos murieran y no te dejan nada de herencia, porque algunos dicen: bueno, no sé hacer nada, pero con los 3 terrenos que me va a dar mi papá, los vendo y voy a tener dinero. Te lamento decirte que el dinero se va a acabar. ¿Sí? Pero si no te dejan nada, no hay terreno, no hay negocios, no hay cuentas en el banco, ¿podrías vivir con lo que ya sabes hacer? ¿O serías un mendigo? Interesante, dijera por allá. Ahora les hago una pregunta a los que ya no son tan jóvenes.
son menos jóvenes. Si mañana murieras y tuviéramos que hacer el camino de santidad, un día especial para recordarte, un día especial, para escuchar de tu paso por esta vida, ¿qué es lo que te definiría? ¿Qué crees que los que tú ves aquí a tu alrededor diríamos de ti? Si no tuviéramos que mentir, claro. Porque, no sé si les pasa, pero en los velorios a veces hay mucha gente chismosa. Ay, qué buen hombre era. No es cierto. No, no. Luego, si es hombre y abrazas a la viuda, ay, hermana, cuánto lo siento, qué gran esposo era. Te andaba echando los perros a ti, compadre, no digas que qué buen hombre era. ¿No? Los hombres, vamos con el esposo, se murió la mujer, compadre, lo siento. Lástima que se murió su esposo. No le daban ni lonche, nunca le hacían comer al pobre de verdad. Qué buena mujer era. Mentimos a veces porque no podemos ser tan sinceros, ¿verdad? Pero si aquí no tuviéramos que mentir, porque nosotros somos cristianos y no mentimos, si tuviéramos que decir solamente la verdad, ¿qué diríamos de ti si murieras? Analícenlo. ¿Qué alabanza cantaríamos? Que dijéramos, esa alabanza como le gustaba a mi hermana, a mi hermano cantar. Yo le digo, cante, porque si yo lo que nunca mueve los labios, no sé ni qué alabanza era la que te gustaba. Que nosotros supiéramos que es la alabanza que más te fascina. Que quizás es la alabanza que más cantas cuando estás triste, cuando estás en problemas. Que yo le dijera, a ver, Salma, tu mamá cuando vivía y se ponía triste, ¿qué alabanza le gustaba? Me diga, pastor, le gustaba. No va a decir una de Rocío Dúrcal, ¿qué alabanza le gustaba? Yo sé que no, pero es un ejemplo. No va a faltar el que diga, pastor, a mi papá le encantaban las de José José cuando estaba triste. ¿Cuál es la alabanza que más te definía? ¿O cuál era la alabanza que más cantabas cuando estabas feliz? Que tus hijos dijeran, pastor Edgar, le quiero pedir un favor, cante esta alabanza porque es la que a mi papá, a mi mamá le gustaba. Si cantan alguna alabanza en su casa, no, me imagino que sí, ¿verdad? No va a ser como el ahí viene el pastor, quita la de Vicente Fernández, ponte la de Miguel San Marcos, ponte la de Miguel San Marcos. Ya se dio hasta allá la bocina, ¿no? Ojalá que sus hijos no dijeran, pastor, póngala de Bad Bunny, porque son las que mi papá cantaba cuando llegaba de la iglesia a la casa. Tus hijos, pregunta a los que son papás, tus hijos sí te escuchan hablar de Dios, ¿verdad? ¿O te escuchan maldiciendo a todo el mundo? Porque muchos hijos no vienen a la iglesia porque dicen, mamá, vas a la iglesia y yo aquí te escucho lo que hablas. Yo aquí escucho cómo hablas con la vecina. Yo escucho cómo tratas a mi papá. ¿Y quieres que vaya contigo a la iglesia? ¿A qué va? Digo, no es bueno, no es lo correcto, porque los que ya somos maduros decimos, ¿qué? ¿Nuestra mirada qué? En Cristo. Pero cuando no eres maduro, ¿tu mirada dónde está? Nosotros. Déjalo que madure primero, pero primero te va a ver a ti. Y muchos padres nos enojamos porque los hijos no vienen a la iglesia. Y está bien que te enojes. Pero la pregunta sería, ¿les estás dando el ejemplo correcto de lo que pasa en una vida cuando viene a la iglesia? Para que los motives. Porque si yo veo que alguien alza pesas y toda la vida se está quejando de que le duele la espalda, las rodillas y ya no puede caminar, no, muy bien, yo me quedo así. Pero si ese alguien me dice, mira, desde que levanto pesas se me quitó la diabetes, me va a motivar, que voy a hacer ejercicio. ¿Cómo estamos motivando al mundo a ser cristiano? Porque si yo invito, pastor, invito y nadie viene, ojo, ¿qué estás reflejando? ¿Cómo está tu matrimonio ante la sociedad para que digan, yo quiero ser como ellos? Voy a ir a donde me invitan porque ellos son un matrimonio que respiran amor, casi, ¿verdad? Eso es muy importante, hermanos. En Estados Unidos, no sé si alguno ha visto en alguna película, ha ido o le han comentado, los funerales, hermanos,
son muy diferentes a los funerales de México. No sé si a alguien le ha tocado conocer la diferencia. Allá, por ejemplo, ponen una foto grandota del difunto, donde se vea feliz, ¿no? Casi así sonriendo. Ponen su foto y muchos familiares, muchos amigos pasan aquí al frente con un micrófono, algunas veces, pasan al centro y cuentan anécdotas, historias, momentos incluso chistosos, agradables que vivieron con el difunto. Y a mí se me hace bonito porque no son tan dolorosos como en México. En México pues, te tiras a la caja y lloras y casi te tiras al piso. Y allá son más aceptables en decir, pues es una muerte, es natural. Y pasan y yo les quiero contar que cuando Pedro vivía, un día nos fuimos a la playa, ¿cómo me acuerdo cuando se cayó? Y la gente se ríe, o sea, están recordando algo bonito de esa persona, ¿no? O yo me acuerdo pues cuando Pedro me enfermé, él estuvo siempre ahí dándome de comer, gloria a Dios por la vida. Son momentos agradables, bonitos, ¿no? Eso se acostumbra allá. Entonces, pasan y cuentan eso, momentos graciosos, momentos agradables que pasaron con el difunto. Y mi pregunta de nuevo es, si tuviéramos que hacer un funeral, como lo se hacen en Estados Unidos, ¿qué pasaría? ¿O qué dirían tus hijos cuando pasaran al frente? ¿Qué dirían tus hijos de ti? Tuve una excelente madre, fue la mejor, siempre vio por mí. Se quitó el pan de la boca para decirme, hijo, yo no tengo hambre, aunque se estuviera muriendo de hambre. Siempre me habló de Dios. Yo no he querido ir a la iglesia, pero yo le prometí que un día iba a ir y ahora voy a empezar a ir porque se lo prometí. Y perdona a mi madre porque no me viste en vida en la iglesia, pero me vas a ver desde el cielo. O vas a decir, ojo, estoy hablando si no mintiéramos. No, mi madre, la verdad, nunca tuvo tiempo para mí. Iba a la iglesia, pero después de la iglesia llegaba y mentaba por todos lados a todo el que veía. No hablaba de Dios aquí. Se emborrachaba. Al pastor le decía que no tomaba, pero aquí se tomaba. Trataba muy mal a mi papá. Cada vez que yo le pedía un consejo me decía, tú puro con tonterías. Nunca tuvo tiempo para sentarse a hablar conmigo. No recuerdo cuándo fue la última vez que yo y ella fuimos al cine, a la playa, a caminar. No recuerdo. ¿Qué dirían tus hijos de ti? ¿Qué diría tu esposa o tu esposo de ti? No cabe duda que mi vida va a empezar a cambiar porque ella era alegría en mi vida. Yo no consigo estar ahora sin ella. Sé que Dios me va a ayudar, pero ella era la alegría de mi vida. Era, aparte de mi esposa, era mi mejor amiga. Era con la persona que más me divertía. Era a quien yo le contaba todo de mí. Era la persona que cuando yo me enfermaba eran las 3, 4 de la mañana y ahí estaba ella poniéndome un momento, viendo qué pastilla me daba, haciéndome un té. No le importaba que se tenía que levantar otra vez a las 6 para llevar a los niños a la escuela, pero ella siempre estuvo ahí. ¿Sí dirían eso a tu esposo? ¿Qué diría tu esposa de ti? Nunca tuvo tiempo para mí. Se la pasaba más con sus amigos que conmigo. Decía que su deber era trabajar y casi ya no nos veíamos. Sí, me compró esta mesa de mármol y esta tele de 60 pulgadas, pero no recuerdo la última vez que la vimos juntos y vimos una película abrazados. No recuerdo en esta mesa de mármol la última vez que pudimos comernos aunque sea un par de huevos él y yo juntos. No recuerdo cuándo fue la última vez que me dijo te amo. No lo recuerdo. Quizás lo voy a extrañar. Y quizás solo en las noches, porque ya me acostumbré a que todo el día nunca estaba. Es más, ni cuando descansaba, prefería salirse con sus amigos. Siempre lo que yo hacía le parecía mal. Se quejaba de todo lo que yo le hacía. Si lo hacía porque lo hacía y si no lo hacía porque no lo hacía. ¿Qué dirían tus hermanos de la iglesia de ti? ¿Qué diría tu pastor de ti? Me va a doler que haya partido, siempre estaba aquí. No faltaba ningún servicio. Era el primero en llegar y el último en irse.
Y siempre me decía, pastor, ¿y qué le ayuda? Pastor, ¿qué necesita? Y siempre abrazaba a los hermanos, oraba por todo el mundo. Siempre era alguien que trajo a toda la línea de este lado, son puros invitados que él trajo aquí. ¿Por qué diría tu pastor? Sí, creo que sí, lo llegué a ver como 2 servicios, o algo así. Sí, creo que era así, era un chaparrito, creo que era cristiano. No sé. Decía el escrito que les mencionaba: ¿qué huellas dejarás en la arena de la historia? ¿Qué dejarías como legado? ¿Qué hiciste de modo que el mundo que gira en torno a ti, ojo, que gira en torno a ti, no digo que todo el mundo, inventó la cura del SIDA, no, pues eso sí, todo el mundo, pero por lo menos al mundo que gira en torno a ti, ¿qué hiciste que no pueda ignorarlo cuando tú ya no estés? No hablamos de cosas grandiosas y exuberantes. Yo conquisté el mundo, cambié el reglamento del fútbol, cada gol del América ahora vale doble, yo lo inventé. No, eso no. Fui la primera mujer en ir a Saturno. No, lo que yo hablo es de pequeñas cosas, hermano, como las que te rodean, que no pudieron tus familiares ignorar. Esas cosas importantes que hiciste para ellos. Papás, ¿qué dirían tus hijos de ti? Hijos, ¿qué dirían tus papás de ti? Yo sé que nunca nos imaginamos perder a un hijo. Y siempre lo he dicho, el que pierde un esposo se llama viuda o viudo. El que pierde un padre se llama huérfano. Pero para el que pierde un hijo no hay nombre. Pero les pregunto a los hijos de hoy: si tú murieras mañana, ¿qué dirían tus papás? Era el mejor hijo. Cada vez que yo le pedía algo, lo hacía al instante, era muy obediente. Siempre estaba dispuesto a ayudarme en la casa. Cuando me veía barriendo me decía: mamá, por favor, siéntate, yo lo hago, quiero que descanses. Cuando veía a mi papá, cuando me veía a mí que iba con las cubetas de agua, me decía: papá, que estás grande, siéntate, yo las voy a llevar. Ese era mi hijo, obediente. Entraba a su cuarto y siempre lo veía leyendo su Biblia. Una noche lo escuché orando: Señor, cuida a mi papá, cuida a mi mamá siempre de lo que quiera cuidar. Eso dirían tus padres de ti, si fueran sinceros. O dirían: tuve un hijo que nunca vio por mí, que se perdió, que tenía tiempo para los amigos, menos para mí. Tuve un hijo que nunca tuvo tiempo ni de hacerme una llamada telefónica o de mandarme un WhatsApp. ¿Qué dirían tus padres de ti? Hermanos, nuestra mayor motivación después, claro, de agradar a Dios, debe ser querer inspirar a los tuyos. Primero, los que tienes más cerca. ¿Quiénes son? Tu familia. A mí me gustaría que cuando Génesis y Axel sean adultos y tengan que decidir entre integridad y la mentira, entre acceder a un tentador pecado o conservarse en santidad, aunque cueste mucho, ni siquiera tengan primero tener tiempo para reflexionar. Siempre piensen: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Que primero empiecen con lo más básico: ¿qué hubiera hecho mi papá en mi lugar? Me gustaría pensar que cuando ellos estén en una duda de saber qué hacer, piensen así: ¿qué haría mi papá en mi lugar? ¿Qué haría mi mamá en mi lugar? Y que eso los llegue a conducir prácticamente a hombres que los van a hacer precisamente de Jesús. Sé que les estoy dando ejemplo. Sé que si corro bien la carrera, ellos tendrán una vuelta menos que darles a las cosas. Sé que si yo logro ser un buen hombre con un buen testimonio, ellos no van a poder olvidarlo. Hay 2 hijos de 2 pastores diferentes y yo leía de ellos y no pasaron por las etapas que normalmente muchos jóvenes pasan.
¿Qué es lo que pasa a muchos jóvenes? Me incluyo cuando lo fui, se alejan de la iglesia y ya no quieren saber nada de Dios. De lo de la religión es de mis papás, no es mío, ¿sí? Y es que muchos hijos de pastores, hermanos, o de líderes son muy tocados porque tienen que renunciar a su papá, porque ahora comparten a ese hombre con la iglesia. Porque a veces no hay un fin de semana libre y sin compromisos, porque papá siempre está ocupado preparando un sermón o un estudio. Y a veces, si las familias no están preparadas o no están solventes en Cristo, lo resienten. ¿Sí? Pero la historia de estos hijos de los que yo les voy a hablar me sorprende, porque desde niños hasta adultos nunca se alejaron de la iglesia, contrario a lo que normalmente pasa, que muchos niños empiezan en la iglesia, al llegar a la adolescencia se van y de adultos regresan. Pero ellos nunca se alejaron de la iglesia. Y ellos manejaban las agendas de los papás, sus papás eran pastores. Y un reportero le preguntó a uno de estos hijos, fíjense bien, ¿nunca te has cansado de escuchar predicar a tu papá? Llevas toda la vida escuchándolo predicar. Y él responde, para nada. Yo podría predicar sus mensajes. De tanta atención que siempre le he puesto. Conozco todos sus mensajes, todas sus prédicas. Por eso no, pero te aclaro, le dijo al reportero, eso no es lo que me ha mantenido firme, que me sepa sus prédicas. Escuchar predicar a mi papá no es lo que me mantuvo en el camino de Dios. Lo que me mantuvo y me mantiene hasta hoy es que cuando yo empecé a ser adolescente, cuando yo empecé a salir con amigos, siempre volvía tarde, y mi costumbre era que si al llegar ellos estaban despiertos, yo siempre iba y les daba un beso antes de dormirme. E incluso a veces, aunque estuvieran dormidos, les daba un beso. Así mi papá o mi mamá estuvieran dormidos. Lo llegué, incluso algunas veces, no estaban dormidos, y algunas veces lo llegué a encontrar a él llorando. Y yo le preguntaba, papá, ¿por qué lloras? Y me respondía, hijo, estoy llorando por las almas perdidas, por los que todavía no conocen al Señor. La vida se me está yendo y todavía hay muchas personas que no conocen al Señor. Siempre pienso que puedo hacer algo más para salvar otra alma, que debo hacer un mayor esfuerzo. Y eso, Señor, le decía al reportero, eso que yo vi en mi padre, es lo que me ha hecho permanecer en los caminos del Señor. Lo que él hacía en secreto, no lo que predicaba. Posteriormente, el otro hijo de otro pastor dice lo mismo. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó de mi padre? No era verlo predicar en público. Me impactaba levantarme al baño, a veces en la madrugada, y luego querer ir a tomar agua al refri y tropezarme con alguien en la oscuridad que estaba ahí hincado a media cocina. En medio de la oscuridad prendía la luz y era mi papá orando y clamando, Señor, cuida a cada miembro de mi iglesia. Nadie sabía, hermanos de la iglesia, que el pastor oraba. Nos acostábamos todos, mi mamá, yo y mis hermanos, y de repente, minutos más tarde, él se paraba despacito en pijama y se iba a la sala a estar orando. Ahí donde a él le gustaba estar, a solas con Dios. Y eso, hermanos, es lo que verdaderamente le impactó de su padre. Cuando su papá partió con el Señor, en el funeral su hijo recordó esto: papá era verdaderamente un hombre de Dios. A veces yo le pregunto a Leti, amor, ¿sabes si estoy haciendo algo malo en la iglesia? ¿Crees que a Dios le agrade? Se lo he dicho, de verdad, la manera en lo que lo estamos haciendo. Y le pregunto a ella, porque ella es la persona que convive conmigo todos los días, porque ella, les pregunto algo, hermanos, ¿de qué me vale ganarme el aprecio de ustedes si me gano el menosprecio de los míos? ¿De qué me sirve eso si mis hijos nunca me llegan a ver como un verdadero hombre de Dios?
Yo siempre he dicho que nuestros hijos siempre nos ven en los momentos de presión. ¿Saben cómo es papá? Les pregunto a los jóvenes, ¿saben cómo es tu papá cuando sobra el dinero? ¿Y sabes cómo es cuando no hay dinero? ¿Sabes cómo son los papás y mamás cuando hay aplausos, cuando hay éxito o cuando hay críticas negativas? Hermanos, les digo algo, nuestros hijos lo saben todo. Que no lo digan es diferente, pero lo saben todo. Cuando yo pregunto, ¿qué huellas dejarías en los libros de la historia? No hablo de la historia que hay en los libros del mundo, hablo de la historia familiar. Que aunque sea pequeño lo que haces, hay alguien que no lo va a poder olvidar nunca. Te pregunto, ¿estamos marcando recuerdos en nuestros hijos? Nuestros hijos no van a olvidar esos momentos donde estamos tan ocupados que muchas veces no les ponemos atención. Y un día esos años se nos ocurren como agua entre los dedos y no podemos regresar. Tenemos que marcar esos recuerdos que nuestros hijos no podrán olvidar. Yo recuerdo mucho cómo yo llegaba y le decía a mi hija, ven, te voy a cargar, y me la subía acá en los hombros. Y ahora quisiera hacerlo y ya no se puede. Nuestros hijos, hermanos, tienen todo lo que nosotros no tuvimos. Y muchas veces por una culpa que cargamos. Muchos de nosotros no tuvimos nunca un carro de control remoto, por ejemplo. Ya no digo una consola de videojuegos. Y hoy por eso a ellos les compramos todo lo nuevo en tecnología. Y porque ellos tienen todo, pensamos equivocadamente que estamos cumpliendo, porque no les falta nada. Tienes el mejor celular, tienes la mejor consola, tienes tele en tu cuarto. Hermanos, hace años había una tele en toda la casa, yo en la sala. Y si mi papá quería ver fútbol, veíamos fútbol todo. ¿Sí? Y hoy, si no quieres ver fútbol, te subes a tu cuarto y allá pones Netflix. Y luego la mamá está en el otro viendo la Rosa de Guadalupe. Y el papá en la sala viendo el fútbol. Ya no era el perro en la cocina viendo otro también allá. Y antes no. Pero pensamos que estoy cumpliendo como padre. Te compré 3 pantalones en Liverpool para que veas. Los que son hijos, segundos o terceros hijos, te van heredando tu ropa a tus hermanos mayores. Solo el que estrena es el mayor. Y ya le va pasando al otro, le va pasando al otro. ¿Sí? Cometemos el mismo error, hermanos, que cometían nuestros padres. Que vivían trabajando de sol a sol y diciéndonos, lo hago para que no te falte nada, para que no te quejes. Y hoy estamos repitiendo lo mismo. A mí en lo personal no me importaba, hermano, si había dinero o no en la casa. Yo a veces quería solo que mi papá me abrazara. No me importaba si me llevaba a comer fuera o no. Que me dijera, hijo, te amo. Hijo, me siento orgulloso de ti. Les he platicado como cuando era joven jugaba fútbol y metió un gol. Y yo quería ver a mi papá ahí y él no estaba. Yo lo quería ver ahí. Y él decía, trabaja para que no te falte nada. Y al final de cuentas nos faltó todo. Mucha gente dice que no se había dado cuenta que era pobre hasta que fue adolescente. Porque muchos papás se las ingenian para que los hijos no se den cuenta, hermanos, que a veces no tenemos ni para comer. Les platicaba el otro día como platicaba con Axel y le decía, Axel, vas a pagar cuando ya te cases el internet, el agua, el garrafón, la luz, el gas. Y ya después dice gente que le dijo el otro día, estoy muy impresionado con todo lo que mi papá me dijo que se gasta. No podía creer. Porque cuando somos hijos, solo te sientas en la mesa y pareciera arte de magia que aparece un plato de comida.
Y luego vas a tu closet y hay un pantalón nuevo. ¡Wow! Apareció. Y ya tenemos otra tele más grande. ¡Wow! Todo es gratis, qué bonito. ¿Verdad? Y como papá a veces, qué bueno que te gustó. Aunque por dentro dices, no sé cómo lo voy a hacer, pero vamos a salir. Leí una historia en una ocasión de una familia que era pobre. Pero fíjense lo bonito, la mamá no lo decía. Y dice que llegaban los viernes, y cuando llegaba el viernes, ella llegaba y les decía: vengan niños, vengan, ¿qué cree? Hoy es viernes de tortilla con sal. Y todos, ¡wow! ¡Qué padre! Viernes de tortilla con sal. Y todos se emocionaban. Yo leí la historia, les juro, yo sé que me van a creer, estaba llorando. No sé por qué me lo van a creer. Estaba llorando yo. Y todos se emocionaban. Ella no llegaba diciendo: no tenemos nada, solo vamos a comer tortilla con sal. Y es el cambio, lo que puede hacer la actitud. ¿Sí? Y después los hijos se levantaban los viernes contentos, porque decían: hoy es viernes de tortilla con sal. Todo decía en el video: es hoy. Se emocionaban porque era el viernes de tortilla con sal. Imagínense. Y después eso los emocionaba, era como para muchos decir: hoy es viernes, de mi papá nos va a traer pastor con queso. ¿Ah? Tacos de barbacoa el domingo. El domingo pasado veía a Julio que se llevó a su familia a comer pizza, y le decía a mi esposa: qué bonito. Yo sé que a lo mejor a veces hay momentos difíciles, pero hoy Dios lo proveyó, y no es la pizza, es la convivencia que van a tener. Y dices: y ya los exhibí. Les digo: pues nunca quedó bien sacar un ejemplo. Ya la regué otra vez. Pero no, se las anotaron, dijo que para 2 millones las pagaron. Pero decía yo: no es la pizza, es el momento que van a pasar ahorita como familia. Eso es lo importante. Cuando estos niños crecieron, los de la tortilla con sal, se dieron cuenta que no era nada bueno lo de la tortilla con sal. Que realmente comían eso porque no había nada más. No había recursos. Y dicen que ahora ellos no recuerdan si hubo juguetes o no hubo juguetes, si fueron a conocer tal lugar o no fueron. Lo que ellos hoy recuerdan son los emocionantes viernes de tortilla con sal. Eso es lo que los cargan. Y eso era una fiesta en casa, hermano. Y no se imaginaban que solo era un recurso, porque eran muy, pero muy pobres. No hace muchos días subí un video de mi Facebook donde un papá le está celebrando su cumpleaños a su hijo y está poniéndole la vela a un pan Bimbo y lo está aplastando las rodajitas para que salgan uno solo, y al final le ponen una vela y el niño está emocionado. Y nosotros aquí a veces llevamos un pastel. ¿No había de chocolate? ¿Por qué no lo compraste en la Chavo? El de Aurrera sale feo. Imagínense lo que haría ese niño del pan Bimbo por uno de Aurrera. No valoramos a veces. ¿Qué huellas estás dejando en la arena de la historia? ¿Qué recuerdos le estás marcando a tus hijos de modo que ellos no puedan olvidarlo? Esto no funciona como hacen algunos. No sé si les ha tocado, yo espero que no. Algunos llegan a la iglesia: pastor, le traje a mi hijo para que ore por él y le saque el demonio de la rebeldía. Hermanos, ningún pastor va a poder orar por tus hijos si en casa vive un infierno. Ningún pastor, ningún líder les va a dar lo que no les das tú con tu propia visión. Y esta frase que les dije de ¿qué colocarían en la lápida de tu tumba si tuvieras que morir? La leí hace muchos años. Y obvio, no pensaba en morirme en mi época de juventud, ¿verdad? Y muchas veces pensamos
que tienen que decir, que tienen que ponerme en un reconocimiento, que tiene que decir mi diploma, pero nunca pensamos que tiene que decir mi lápida. Y cuando me ha tocado estar en un panteón, me resulta inevitable leer las lápidas, o sea, no lo puedo leer. Y me ha tocado leer muchas cosas como al hombre que se nos adelantó en el camino. Mamá, siempre te vamos a extrañar. Un misionero quiso que en su tumba dijera, vale la pena gastarse para Dios. Un hombre que gastó su vida para los otros y que sus sueños involucraban el bienestar de alguien más aparte de él mismo. Y cuando me he quedado pensando y preparando este mensaje, pensé en qué me gustaría a mí, Edgar Acevedo, en su lápida. A mí me gustaría que dijera un hombre que pudo acercar a Dios a aquellos que le conocieron, que inspiró a varias personas a conocer a Jesús. Mucha gente, hermanos, no tiene éxitos porque ni siquiera saben lo que quieren tener. ¿Recuerdan que les platiqué de los cristianos ovejas? Órenme, bendícenme, provéenme, libérame, ¿no? Muchos dicen, ore para que Dios bendiga, me bendiga en mi camino. Y luego les pregunto, ¿en qué camino? No sé. Eso demuestra que no saben en qué camino anda. ¿Y cómo Dios te puede bendecir así? Alguien me dijo, si quieres que eso digan de ti cuando te vayas, entonces, si quieres que tu lápida digan algo bueno de ti, desde que te levantes hasta que te duermas debes de pensar en él. En que los que te conocen se sientan motivados de ir y conocer a Jesús. Porque si tienes un sitio donde llegar, pero nunca sabrás si ya has llegado, si no lo piensas. Y lo que es peor, hermanos, cualquier camino te queda bien si no tienes uno definido. Pero cuando dices, yo quiero algo digno de mi vida, quiero en mi vida el favor de Dios, debes de preguntarte si el tipo de vida que estás llevando te va a llevar a ese favor de Dios que tú quieres. Siempre le pregunto a Leti, mi amor, ¿estamos haciendo bien las cosas? Siempre le digo, dime si estoy fallando en algo. Cuando yo veo que Dios se hizo hombre y bajó para morir en la cruz, y fue una de las peores muertes de toda la historia, y leo que Él murió para que yo viviera, me pregunto si yo estoy pagando justamente el derecho a vivir que Dios me dio en la cruz. Me lo pregunto, ¿estoy pagándolo? Pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes han retribuido ese derecho a vivir que nos dio Jesús? Nunca me queda claro. Vamos a pagar lo que el Señor hizo en la cruz. Nunca lo vamos a pagar. Pero ¿cuántos han pagado su derecho a respirar hoy? Que Dios te pueda decir, hijo, hija, lo que has hecho hoy es algo digno de un hijo o de una hija de Dios. Hoy hiciste algo que los tuyos tan cercanos no van a poder olvidar. Podrías tú decir, Señor, hoy no hice mucho, pero al menos a uno ya le hablé hoy de ti. Hoy que andaba en el mercado, hoy que andaba en el súper, vi a alguien triste y me acerqué y le pregunté, ¿me dejas orar por ti? El Señor dice, eso es digno de un hijo mío. Y estoy, Señor, tratando de pagar mi derecho a vivir, porque de otra manera sería estar viviendo de gratis. Hermanos, es bonito vivir gratis. Pero cuando uno sabe que el Señor hizo un sacrificio por nosotros, nos preguntamos o nos tenemos que preguntar a diario si estamos pagando el derecho que Dios pagó por nosotros. Hoy cuando me acueste en la noche y vea hacia el techo, tengo que preguntarle a Dios si hoy he pagado mi derecho a vivir. Dime que hoy, Señor, me usaste para hablar al corazón de alguien en la iglesia. Que lo que hoy hablaste a tu siervo sirvió para que alguien pudiera recibir a Dios en su corazón. Y eso, hermanos, es vivir diariamente con una visión. Yo quiero llevar almas a Cristo. Esa es la mía, no sea la tuya. Proverbios 18:16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes.
La dádiva del hombre, mis hermanos, es aquello que tú naciste para hacer. Es el propósito para el cual has nacido. Del ADN de tu papá y de tu mamá, Dios hizo lo que hoy tú eres. Así hayas sido planificado por tus papás, o solamente fue una noche hormonal o una noche de avivamiento para tu papá. Dios dijo, desde antes de los confines del mundo que fuiste formado, yo decidí que hoy estuvieras aquí. ¿Cuántos de ustedes saben para qué están en la tierra? ¿Dos? ¿Nada más dos? ¿Cuál es el propósito por el que estás vivo? Porque algunos viven por vivir. Nada más. Yo, por ejemplo, yo sé que nací para servir al Señor y llevar su palabra al que lo necesite. Lo hago en la iglesia, lo hago en mis redes sociales, lo hago con mis amigos. Trato de hacerlo lo mejor posible. No soy perfecto, no soy santo, pero trato de hacerlo. Y obvio también a quien desee ser ministrado. Trataré de estar ahí. Con mi esposa descubrimos nuestro propósito cuando nos casamos. Y desde ese día hemos tratado de servirle a Dios desde el lugar donde nos toca estar. A veces aquí, a veces allá, a veces allá. Pero tratamos de servirle. Nos ha costado. Hemos pasado momentos de crisis. Hemos pasado desiertos, de tiempos de economía baja y de economía muy baja. Pero nunca nos hemos detenido. Porque sabemos que el día que dejemos de pagar nuestro derecho a vivir es porque ha llegado el día que tengamos que partir de este mundo. Y día a día decimos, Señor, tenemos que hacer algo hoy por todo lo que tú nos has dado. Sin duda, hermanos, Dios ha hecho mucho por nosotros. No debe haber un solo día en que no nos propongamos inspirar a otros a conocer a Jesús. Vuelvo a preguntar, si mañana te tocara partir de este mundo, ¿qué colocarían en tu lápida? ¿Qué diríamos en tu funeral si tuviéramos que hablar de manera sincera? En algunos lugares les decía, los velorios ponen la foto de tu mejor perfil, y a poco les pregunto, ¿no les gustaría que dijéramos, era un gran hombre, era una gran mujer? Recuerdo cómo llevó almas a la iglesia, cómo predicaba con el ejemplo, cómo era amado, cómo era amada por su pareja, cómo era amado por sus hijos. ¿No te gustaría que dijéramos eso de ti? ¿O te gustaría que dijeran, qué triste que murió? Pero bueno, a la vez está bien, se la pasaba puro quejándose de la vida. Era como el gusanito, nadie lo quiere, todos lo odian. Mejor se come un gusanito. Ay, no, que sol, ay, no, está horrible el calor, ay, no aguanto yo estar aquí. Ay, no, qué fea lluvia, ay, no, nos va a ir mal. Ay, no, qué frío, no, hasta caga los huesos, lastima, ay, todo se quiere. ¿Conocen gente así? Y no falta quien diga, oye, ¿cómo era cristiano? ¿Era cristiana la difunta? Sí. Ah, no sabía. Claro, hermano. Si era cristiana, iba a ir con nosotros al camino de santidad. Yo la vi como 2 veces en todo el año, pero ahí iba. Hay gente que hasta algunos evitan, porque dicen que es que yo platico con esa persona y me contagia su tristeza. Yo venía contento y nomás la saludé y me puse triste. Y es que hay gente, hermanos, que no muestran ni la más mínima fe en lo que Dios puede hacer en su vida. Es que me pasa esto, es que Dios no puede. Ay, ya no sé yo si Dios puede. Casi me dan ganas de dar un bolillo para que se corte la vena con el bolillo. Hermanos, el gran juego de la vida es descubrir por qué has nacido y para qué estás en la tierra. El propósito de Dios es hacer algo que el mundo no pueda ignorar. Que digas, mis hijos no van a poder nunca olvidar el ejemplo que yo fui. Fui un buen padre, fui una buena madre, a lo que yo pude. Porque, hermanos, nadie es un padre por excelencia, es solamente Dios puede ser.
Cuando creemos que somos buenos padres, nos damos cuenta que ellos ya volaron a su propia vida. Nadie es un esposo perfecto, nadie es una esposa perfecta, pero todos los días hacemos el esfuerzo para decir: yo quiero tener una visión clara en mi vida, un sitio donde dirigirme, un norte a donde arribar. Y cuando no tienes ese punto, andas por la vida sin control, y aunque Dios te quiera bendecir, tú solo andas flotando, porque no llegas a un destino, porque ni siquiera lo tienes. Es como decir: me voy a subir al carro. ¿Para dónde va? No sé. No, pues vas a estar dando vueltas por toda Acapulco y se te va a acabar la gasolina. Pero si tú dices: yo voy a Caleta, vas a agarrar una ruta y vas a llegar a Caleta. Tienes que tener a dónde quieres llegar, qué quieres ser, para qué quieres ser, a quién le quieres servir, qué quieres dejar de legado en esta vida. ¿Sí? Hermanos, no hay nada más fascinante que saber a dónde se dirige uno. Súbete a un taxi y que te diga el Señor: ¿de dónde me lleva? Ahorita va a ver, con calma. Va a empezar a sudar. Ahorita le digo: usted tranquila. Yo no sé ni para dónde le está dando el carro, me va a secuestrar. ¿Verdad? Tus hijos no van a olvidar a dónde te diriges. Tus hijos nunca olvidarán lo que escucharon mientras tú hablabas en privado con tu familia. No olvidarán cómo eres tú cuando nadie te ve, cómo eres en el lugar. ¿Sí? ¿Cómo eres en el hogar? A mí no me lo digas, díselo a tus hijos. Y si tus hijos te dicen: sí, papá, mamá, tienes razón, es que sí eres así. Pero ellos van a ser tus mejores jueces. ¿Sí? Yo nunca podré olvidar, hermanos, todo lo que marcó mi niñez. Muchos dicen que desde que naces hasta los 5 años se te olvida todo. Cierto, nos dicen muchos. Pero ¿saben algo? No a todos y no todo. Yo tendría, mi esposa se ríe porque cuando pasamos por ese lugar se lo recuerdo siempre. Aquí bajando por Niños Héroes, había antes un colegio que no sé si algunos recordarán, los que ya nos duelen las rodillas van a saber, que antes no había primero, segundo y tercero de kinder. Antes había primero de kinder y luego le llamaban la preprimaria. De la preprimaria venía la primaria. Entonces aquí yo fui a una preprimaria, tendría yo 4 o 5 años. Y hermanos, aquí lo tengo. Llegaba la hora de salida y todos los niños nos salíamos al patio. Y en el patio jugábamos, ya veías a tu papá o tu mamá, agarrabas tu mochila y veías. Ese día, hermanos, estaba un aguacero y no dejaron que los niños bajáramos al patio. Así que nos quedamos en el salón. Pero había ventanas hacia el patio. Y aquí lo tengo. Mi mamá con una blusa color roja, mi padre con un impermeable amarillo, con una sombrilla, llegaron los dos abrazados y yo volteé y me hicieron. Y he olvidado muchas cosas, pero sí recuerdo, nunca lo olvido. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años. Pero es la imagen más hermosa que yo me puedo recordar. Ellos dos llegando por mí. Hermano, tú tienes 5 años o 4. Y aquí la tengo, grabada. Hay cosas que no se olvidan. A veces son para bien, como en mi caso, pero también a veces hay cosas para mal que no olvidas. Hermanos, aunque haya cosas que quizás nos marcaron en la infancia, nunca es tarde para volver a empezar. Nunca. Caleb tenía más de 80 años cuando reclamó su monte. Nunca es tarde para decir: yo me quiero apropiar de las bendiciones que Dios quiere traer a mi vida. Yo quiero redireccionar mi visión. Quiero tener una visión, quiero tener un propósito de vida. Me decía el otro día Bernardo, y perdón Bernardo, pues no, siempre les consulto, puedo compartir esto y siempre les pido permiso. Y yo así, perdón por pero yo creo que es algo digno de mencionar. Decía Bernardo que hace unos días fue con su familia al pozole, y hay los típicos shows que hay en todos los pozoles de ahora. Y dice Bernardo: desde que llegué no me sentí a gusto. Y hubo un momento, dice, en que
con todo el que iba con mi familia, les dije, ahorita vengo, voy allá afuera. ¿Y saben qué hizo el Señor? Se fue a su casa. Y ahí los dejó. Y dice, Edgar, te lo juro, nomás estar escuchando lo que hablaban por micrófono, no podía seguir ahí. Sentía algo que me decía, no, tú no eres de aquí. Y digo, gloria a Dios por hombres así. Por hombres que dicen, yo, como el que huyó de la mujer, José, que la mujer quería tener sexo con él, y él huyó. El que huye del pecado, hermano, no es cobarde, es valiente, es guerrero en Cristo. Y yo no sé si sus hijas en este momento les haya parecido mal, pero un día sus hijos van a recordar. Yo recuerdo que a mi papá no le gustaban estas cosas. Me acuerdo el día que nos dejó solas en el pozón, que no dejó ni para la cuenta. Pero él se fue porque él era un hombre de Dios. Esos son pequeños detalles que dejan legados, hermano. Porque es muy fácil decir, me acuerdo cuando mi papá se borrachó con nosotros, qué padre la pasamos. Pero esos recuerdos son diferentes, hermano. ¿Qué colocarías en tu lápida si mañana te tocara morir? ¿Cómo te recordarán tus hijos? ¿En qué has marcado sus vidas que cuando ya no estés, ellos nunca lo van a olvidar? ¿Qué recordarían tus hermanos de la iglesia de ti? ¿Qué recordaría tu pastor de ti? ¿Te recordarán por tu sonrisa, por tu ánimo, por tu optimismo, o porque siempre te has quejado de la vida? De esta vida que Dios te ha dado. Hoy es un buen día para comenzar, hermanos, para crear y empezar a crear buenas memorias. Amén. Vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, en este día por esta palabra que tú has hablado hoy a nuestras vidas, Señor. Señor, perdónanos, Padre, si en algo de todo esto hemos fallado. Perdónanos, Padre, si no hemos sido el Padre, el Hijo, el Esposo, el hermano, el pastor que tú quisieras, Señor. Ayúdanos. Danos la sabiduría, Señor, para empezar a redireccionar nuestra visión y a comprender y a entender qué es lo que queremos en esta vida, Señor. Y a tener la determinación, el valor para poder tomar ese camino y no desviarnos, Señor. Que nuestro centro siempre seas tú, que nuestra mirada siempre sea en ti y no en las cosas que nos rodean, Padre. Solo tú, Señor. Solo tú, Padre. Gracias por haber hablado hoy a tu iglesia, Señor. Y que este mensaje no solo quede en nuestros oídos, sino que llegue hasta lo más profundo de nuestra alma y nuestro corazón y nos redarguya, Señor, si hay algo que tengamos que empezar a cambiar a partir de hoy. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.